Hay momentos en la vida en los que uno se pregunta, ¿y si hubiera llegado antes? ¿Y si hubiera dicho algo? ¿Y si hubiera hecho más? Es una pregunta que quema desde adentro, porque no tiene respuesta. O peor aún, la tiene, pero no cambia nada. Echo vive con esa pregunta. Y el tiempo, aunque lo controle, nunca se lo ha respondido. Echo nunca quiso ser un héroe. Solo quería tiempo. Tiempo para que las cosas no se rompieran. Tiempo para evitar que Powder se convirtiera en Hinks. Tiempo para volver a jugar, a reír, a ser niño. Pero el tiempo no espera. Y cuando pierdes lo que amas, no hay vuelta atrás. Salvo en los recuerdos. Desde pequeño, Echo aprendió que crecer en Sound era vivir en una constante despedida. Cada día podía ser el último para alguien que amaba. Y lo fue. Para Vander, para Claggor, para Milo y para Powder. Aunque su cuerpo siga vivo, algo en ella se perdió. Algo que no regresará. Allí es donde comienza esta historia. No con una batalla ni con una gran victoria, sino con una pérdida. Y con una idea difícil de aceptar. Amar también es aprender a dejar ir. El estoicismo nació en una época donde la vida también era inestable. Guerras, esclavitud, muerte, separación. Y sin embargo, algunos hombres decidieron encontrar paz, no fuera, sino dentro de sí mismos. Epicteto, por ejemplo, fue esclavo, y decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Echo no puede cambiar el pasado. Lo ha intentado, literalmente. Ha construido tecnología para detenerlo, para retrocederlo, para enfrentarlo. Pero el pasado no se deja corregir. Solo aceptar. Y ahí es donde entra la verdadera batalla de Echo. No contra Hinks, sino contra su deseo de que las cosas hubieran sido distintas. Contra esa voz interna que repite una y otra vez, podrías haber hecho más. Y esa lucha, aunque no se vea en pantalla como una pelea, es más brutal que cualquier combate físico. Séneca escribió, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces Echo ha revivido el momento en que todo se rompió? ¿Cuántas veces ha cerrado los ojos y ha visto a Powder llorando, pidiendo perdón? ¿Cuántas veces ha querido abrazarla, decirle que está bien, que todavía la ama? Pero amar no es lo mismo que retener. Y el dolor más profundo es ese. Amar a alguien que ya no es quien solía ser. Amar a una memoria que se niega a morir. Marco Aurelio, emperador estoico, escribió en sus meditaciones, todo lo que amas, todo lo que disfrutas, todo lo que tienes, pronto será polvo. Recuerda esto al abrazar a tu ser querido. Abrázalo como si fuera la última vez. Echo no odia a Hinks. La ama, y por eso la deja ir. Porque sabe que ya no puede traer de vuelta a Powder. Porque entiende, aunque le duela, que intentar rescatarla sería también destruirse a sí mismo. Ese es el corazón del estoicismo. No es no sentir. Es sentir todo, pero no ser esclavo de lo que sentimos. La frase más dura que uno puede aceptar, cuando amado de verdad, es esta. Amar es dejar ir. Y sin embargo, no hay frase más cierta. Porque quien ama no obliga, no exige, no encadena. Amar es reconocer que el otro tiene un destino que tal vez no incluya volver. Y aún así, seguir amando, sin esperar nada a cambio. Amar, incluso en ausencia. Amar, incluso en silencio. Amar, incluso sin final feliz. Eso es lo que hace Echo. Eso es lo que lo convierte en algo más fuerte que un héroe. Lo convierte en humano. A veces, el amor no desaparece. Solo cambia de forma. Se transforma en ausencia, en silencio, en memoria. Pero sigue ahí, flotando, como una herida que no sangra, pero tampoco cierra. Echo no odia a Hinks. Aunque todos a su alrededor le digan que debería. No puede odiarla, porque recuerda a Powder. Recuerda su risa, sus inventos torpes, su deseo desesperado de ser útil. El problema es que el mundo no siempre premia al que quiere ayudar. A veces, lo castiga. Y cuando todo se rompió, Echo no tuvo tiempo de llorar. Tuvo que reconstruir. Tuvo que sobrevivir. Tuvo que mirar hacia adelante con los ojos llenos de pasado. Marco Aurelio decía, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. ¿De qué color es el alma de Echo? Tal vez sea un azul triste, como el cabello de Powder, o rojo intenso, como la rabia de Hinks, o una mezcla caótica de ambos. Porque él no solo lleva el peso de su dolor, lleva también la culpa de seguir adelante. En su refugio, donde el tiempo parece congelado,
Eco vive entre dos mundos. Uno en el que los recuerdos lo arrastran al pasado, y otro donde debe liderar, decidir, proteger a los que quedan. Pero dentro de él, siempre está la pregunta, ¿y si pudiera haber hecho algo distinto? Epicteto respondía a esta clase de pensamientos con dureza, pero con verdad. Algunas cosas están en nuestro poder, otras no lo están. El principio de la libertad es distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Eco no pudo evitar que Hinks estallara. No pudo impedir el abandono, el trauma, la explosión de emociones y caos que la consumió. Y sin embargo, aún hoy, parte de él sigue tratando de salvarla, aunque sea con el pensamiento, aunque sea sufriendo en su lugar. Eso es amor, pero también es apego. Y aquí es donde el estoicismo da un giro incómodo, casi cruel, pero necesario. Lo que amas no te pertenece. Séneca lo decía así. Lo que amas, debes amarlo como si fueras a perderlo. No porque se trate de ser frío o distante, sino porque todo lo humano es temporal. Todo, las personas, los momentos, los vínculos, incluso el cuerpo. Y cuanto más uno se aferra a lo que es inevitablemente transitorio, más sufre cuando cambia. Eco quería que Paude fuera siempre la niña que conoció, pero Paude dejó de existir. Y no fue culpa de Eco, ni de Vi, ni siquiera del destino. Fue la vida, la brutalidad de un mundo roto que a veces destruye antes de construir. Y aquí es donde amar se vuelve un acto de desapego, una forma de aceptación, una entrega sin posesión. Amar es dejar ir, no como rendición, sino como acto supremo de libertad. El Eco que vemos enfrentarse a Hinks no busca venganza, busca comprensión, busca cerrar un ciclo, busca decirle, sin palabras, todavía te veo, pero ya no te persigo. Eso no significa que haya dejado de amar. Significa que ha elegido amar sin destruirse. Marco Aurelio lo expresa con una claridad desconcertante. No te atormentes pensando lo que no puedes controlar. Quien actúa con virtud ya tiene su recompensa. Eco elige no odiar, elige no olvidar, elige recordar con dolor, pero también con dignidad. Y en ese acto, en esa decisión silenciosa de no dejar que el odio lo consuma, hay algo profundamente estoico, profundamente humano. No todos los líderes nacen queriendo liderar. Algunos lo hacen porque no queda nadie más en pie, porque todos los que estaban antes cayeron. Y alguien tiene que seguir. Alguien tiene que recoger los pedazos. Eco no buscaba poder. No buscaba ser el centro. Solo quería proteger lo que quedaba, lo que no pudo salvar. Y es allí donde comienza a construirse, no como héroe, no como mártir, sino como símbolo silencioso de resistencia. Un niño al que la vida le obligó a volverse fuerte antes de tiempo, y que, a pesar de todo, no endureció su corazón. El estoicismo entiende el liderazgo no como un acto de dominación, sino como un acto de servicio lúcido. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, se levantaba cada mañana y escribía para sí mismo, como un recordatorio. Al amanecer, dite a ti mismo, hoy encontraré a un entrometido, a un ingrato, a un insolente, a un traidor. Todo eso ocurre porque ignoran lo que es bueno o malo. Y aún así, seguía gobernando, con disciplina, con compasión, con paciencia, porque sabía que lo que importa no es lo que el mundo te lanza, sino cómo decides responder. Eco también responde. Podría haber elegido el cinismo, la venganza, la violencia sin sentido. Y sin embargo, lidera con cuidado, habla con calma, toma decisiones que otros no quieren tomar, no porque no le duela, sino porque ha entendido que el dolor no puede ser excusa para abandonar lo que es correcto. Séneca decía, el valor no consiste en no sentir miedo, sino en no dejarse dominar por él. Eco tiene miedo, de fallar, de perder a alguien más, de volver a amar y que le arrebaten a esa persona otra vez. Pero actúa igual, da un paso adelante, no porque se crea invulnerable, sino porque elige no vivir gobernado por su miedo. En su rostro joven ya hay algo de sabiduría vieja, no porque tenga todas las respuestas, sino porque ha aprendido, demasiado pronto, que las respuestas no siempre importan. Importa estar, importa sostener, importa seguir, aunque sea solo. Sao no es un lugar fácil para ser idealista. Es una ciudad que devora, que traga sueños y los devuelve retorcidos. Y, sin embargo, Eco construye un refugio, un rincón de luz en medio del caos. Lo hace porque entiende lo que dijo Epicteto.
No busques que los acontecimientos ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren, y todo irá bien. Eco no intenta cambiar la ciudad entera de golpe. No se lanza a una cruzada imposible. Empieza por lo que puede. Una comunidad, un espacio, una idea. Ese es el verdadero poder. No el de destruir, sino el de sostener. Pero hay una parte más silenciosa de su historia que el mundo no siempre ve. La culpa del que sobrevive. Cuando se cae una familia, y tú eres el que queda, el que respira, el que todavía puede mirar hacia el futuro. Esa supervivencia a veces duele más que la pérdida, porque la pregunta no se va. ¿Por qué yo? Marco Aurelio hablaba mucho del destino, de aceptar la red invisible de eventos que no controlamos. Escribió, todo sucede como debía suceder. Si no podía ser así, no sería así. Es una frase dura, casi inhumana, pero detrás de ella hay algo liberador. La idea de que, incluso lo más trágico, puede tener un lugar dentro del todo. Eco no puede justificar lo que perdió, pero sí puede elegir qué hacer con lo que le queda. Y eso lo cambia todo. El estoicismo enseña que la virtud está en la acción, no en la emoción. No se trata de no sentir, sino de actuar con rectitud a pesar de lo que uno siente. Epicteto, en su obra El Enquiridión, escribió, si deseas progresar, prepárate para que te consideren estúpido e ignorante. Eco muchas veces parece actuar desde el margen. No busca reconocimiento. No exige comprensión. Solo actúa. Y eso es lo más difícil. Porque en un mundo de gritos, elegir el silencio es un acto radical. Y en un mundo de venganza, elegir compasión es un acto de revolución. Eco lidera, pero no porque se sienta superior. Lidera porque entiende el peso de la pérdida. Porque sabe lo que cuesta sostener a otros cuando tú mismo estás roto. Y aún así, elige no romperse. Tal vez eso sea lo más valiente que hace. No pelear con su bastón. No controlar el tiempo. Sino levantarse cada día, mirar el vacío donde antes había personas. Y seguir. El verdadero estoicismo no está en las frases bonitas ni en la tranquilidad superficial. Está en actos como el de Eco. En amar sin poseer. En liderar sin imponer. En reconstruir sin olvidar. Él lleva en el pecho las huellas de lo que perdió, pero también el fuego de lo que quiere construir. Y aunque su historia esté llena de ausencias, su presencia se vuelve aún más poderosa, porque no necesita ruido para tener fuerza. No necesita ganar para haber vencido. Hay una libertad que nadie puede quitarte, ni las guerras, ni la muerte, ni la pérdida, ni siquiera el dolor. No es la libertad del cuerpo, sino la de la mente. La de poder decir, esto no lo elijo, pero elijo cómo responder. Epicteto la llamaba proairesis, la capacidad de decidir cómo interpretar lo que sucede, cómo reaccionar, qué hacer con lo que sentimos. Y en Saun, una ciudad donde todo parece determinado por la violencia, la miseria o la corrupción, Eco se convierte en uno de los pocos que no reacciona, sino que elige. Cuando se enfrenta a Hinks en el puente, podría haberla destruido. Tenía la oportunidad. El tiempo se detuvo. Ella estaba vulnerable. Y él, con toda su rabia y todo su dolor acumulado, pudo haber terminado la historia en un solo golpe. Pero no lo hizo. La miró, la escuchó, y retrocedió. No por debilidad, no por miedo, sino por comprensión. Porque entendió que la herida que hay en ella también vive en él, y que vengarse de alguien roto no sana nada. Solo rompe más. Epicteto escribió, nadie te daña sin tu consentimiento. Lo que te afecta no es el otro, sino tu juicio sobre el otro. Eco no niega lo que ella hizo, pero tampoco se convierte en lo mismo que ella. Eso es proairesis. Eso es libertad real. En la tradición estoica, la verdadera riqueza no es material. Es tener dominio sobre uno mismo. Marco Aurelio lo decía así. El alma se vuelve invencible cuando no desea nada que no depende de sí misma. Eco ha perdido demasiado como para seguir atado a lo externo. Sabe que la vida cambia, traiciona, arrasa, pero también sabe que hay un lugar dentro de sí donde nada ni nadie puede tocarlo. Ese lugar es donde decide quién quiere ser, y lo hace a diario, cuando elige proteger en lugar de atacar, cuando elige construir en lugar de huir, cuando elige recordar sin odio. Esa elección es un acto estoico, pero también es un acto amoroso. En Arcán, hay una escena breve pero poderosa. Eco conversa con Heimerdinger, y éste le dice, este lugar lo construiste tú solo. Y Eco responde, con ayuda, pero sí,
Lo levantamos desde lo que quedó. Ahí está la clave. No hubo grandes recursos, ni alianzas políticas, ni reconocimiento. Solo gente rota ayudando a otra gente rota. Y una idea: no rendirse. Esa escena, en apariencia simple, es una de las más estoicas de toda la serie. No porque haya una lección explícita, sino porque muestra el fruto silencioso de una decisión interna. La decisión de no volverse lo que el mundo quiso imponerles. Séneca escribió: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Eco tiene un propósito, y no es venganza, no es gloria, no es corregir el pasado, es crear algo que el pasado no pudo ofrecer. Futuro. Eso no significa que no sufra. Significa que ha encontrado algo más fuerte que su sufrimiento, una dirección, una razón. Y es ahí donde el estoicismo se encuentra con la esperanza. Porque aunque muchas veces se malinterpreta como frialdad, el estoicismo no es endurecerse, sino hacerse fuerte sin perder lo humano. Eco sigue amando, sigue sintiendo, sigue dolido, pero no se rinde ante eso. No deja que sus emociones elijan por él. Proairesis no es fácil. Es una práctica constante. Requiere detenerse antes de reaccionar, respirar, observar y preguntarse: ¿esto que voy a hacer nace de mí o de mi herida? Eco podría haberse dejado arrastrar por el dolor, pero no lo hace, y eso no lo hace menos humano. Lo hace más consciente. Tal vez ese sea el verdadero mensaje de Arcán, escondido entre peleas y colores. Al final, no somos lo que nos hacen. Somos lo que elegimos hacer con eso. Epicteto también dijo: ¿quieres ser invencible? Entonces no luches contra lo que no puedes controlar. Eco no puede controlar a Hinks. No puede controlar a Silco, ni a Piltover, ni el caos, ni las pérdidas. Pero puede controlarse a sí mismo. Y ese dominio, esa paz interior, esa claridad, es lo que lo convierte en un faro dentro del caos. Y como todo faro, no necesita moverse. Solo necesita permanecer encendido. Amar es dejar ir, no por cobardía, no por indiferencia, sino porque a veces, lo más amoroso que uno puede hacer, es no retener. No se trata de abandonar, ni de olvidar. Se trata de soltar lo que ya no es, de no luchar contra lo que el tiempo y el dolor ya transformaron, y de amar incluso a la distancia, incluso sin reciprocidad, incluso sin futuro. Eso es lo que Eco entiende, muy en el fondo, cuando se enfrenta a Powder. O mejor dicho, a lo que quedó de ella. El rostro de Powder ya no es el mismo. Sus gestos están distorsionados por el miedo, la rabia, la traición. La niña que él conoció desapareció dentro de Hinks. Y sin embargo, cuando Eco la mira, algo dentro de él no cambia. La reconoce, y la sigue queriendo. Ese amor que no pide nada a cambio. Ese cariño que se mantiene aunque duela. Es de lo más difícil que un ser humano puede experimentar. Marco Aurelio escribió: acepta sin arrogancia, deja ir sin dificultad. Pero nadie nos enseña cómo se hace eso. ¿Cómo se deja ir a alguien que todavía amamos? ¿Cómo se suelta lo que alguna vez fue hogar? Eco lucha por Zaun, pero su lucha no es solo por un lugar físico. Es por lo que perdió, por lo que ama, por los que ya no están. Y entre ellos, ella. En ese breve pero poderoso combate contra Hinks, no solo están intercambiando golpes, están enfrentando años de heridas abiertas, todo lo que no se dijo, todo lo que no se pudo salvar. Y cuando Eco cae, cuando se levanta otra vez, no lo hace con odio, lo hace con una tristeza digna, serena, porque ya entendió que no puede salvarla. Séneca decía: la vida no es esperar que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Eco no espera ya que Powder vuelva, pero tampoco la odia, tampoco reniega de lo que compartieron. Lleva esa herida con él, no como un peso, sino como una cicatriz que enseña. El estoicismo no niega el amor, lo purifica, lo libera del deseo de posesión, del apego tóxico, del te necesito para estar bien. En su lugar, propone una forma de amar que se basa en la virtud, en la compasión, en el respeto por la libertad del otro, incluso si esa libertad lo aleja de ti. Epicteto lo resume de manera brutal y hermosa. No digas de nada: lo he perdido. Di, simplemente, lo he devuelto. Eco no perdió a Powder. La devolvió al flujo inevitable del destino, a las decisiones que ella tomó, a las heridas que no quiso o no pudo sanar. Y al hacerlo, también se liberó a sí mismo.
Pero dejar ir no significa dejar de amar. Significa dejar de interferir, dejar de forzar, dejar de intentar que la otra persona vuelva a encajar en una imagen que ya no existe. Y eso duele, porque uno se queda con los recuerdos, con las risas de la infancia, con los planes rotos, con la pregunta eterna. ¿Y sí? Pero los estoicos sabían que el dolor es inevitable. Lo que sí se puede elegir es qué hacer con ese dolor. Marco Aurelio escribió: el dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. Eco sufre, sí, pero no se define por ese sufrimiento. No se hunde en él. Lo transforma, lo convierte en algo útil, en algo que guía sus acciones. En algún momento, todos enfrentamos una pérdida que nos marca, una persona que se va, una etapa que termina, un amor que ya no encuentra respuesta. Y entonces la mente se aferra. Quiere volver, repetir, corregir. Pero el alma sabia sabe que amar no siempre es intervenir. A veces amar es quedarse callado, no responder, dejar que el otro siga su camino, incluso si se aleja de ti, incluso si nunca regresa. Porque el amor verdadero, el que los estoicos admiraban, no es necesidad, es deseo de bien, incluso si ese bien no te incluye. Séneca dijo algo inquietante pero profundamente cierto: no ames a nadie como si fueras a tenerlo para siempre. No es frialdad, es lucidez, es entender que todo es prestado, todo es pasajero, y que cuanto más nos aferramos, más sufrimos cuando inevitablemente lo perdemos. Eco no se cierra al amor, pero tampoco se encadena a él. Ama a Powder, la recuerda, la lleva consigo, y aún así, elige no perseguirla. Esa elección, esa renuncia, es una de las formas más fuertes de amor que existen. Cuando Heimerdinger le pregunta por qué sigue luchando, Eco no da una gran explicación filosófica. Solo muestra lo que ha construido. Un rincón de esperanza, una comunidad unida, un futuro posible. Y en ese futuro no está Hinks. No porque no la quiera allí, sino porque ella eligió otro camino. Y Eco, como los sabios estoicos, no se aferra al ideal, ama lo real, y actúa desde ahí. Amar es dejar ir, y al dejar ir, uno se libera también, no del amor, sino del sufrimiento que nace del apego. Eso es lo que Eco nos enseña. Aunque no lo diga, aunque no lo verbalice, lo vive, y por eso su silencio es tan elocuente, porque no necesita explicar su dolor, solo seguir caminando con él. El tiempo es una ilusión, pero también es una prisión, una de la que nadie escapa, ni siquiera aquellos que, como Eco, pueden retroceder unos segundos. Porque una cosa es cambiar el instante, y otra muy distinta es cambiar lo inevitable. Los estoicos hablaban del tiempo como un regalo que, si no se vive plenamente, se desperdicia. Decían que el presente es lo único que realmente poseemos, y que todo lo demás, el pasado, el futuro, es humo. Marco Aurelio escribió: no dejes que el futuro te turbe. Lo encontrarás, si es necesario, armado con la misma razón que hoy. Pero, ¿qué pasa cuando el futuro ya no es una idea, sino un lugar al que puedes viajar? En una de sus aventuras, menos conocida, más íntima, más silenciosa, Eco entra a otra dimensión, una Sound distinta, más limpia, más brillante, y en ella, Powder sigue viva, pero no es Hinks, no está rota, no es un arma, es una creadora, una soñadora, y entre ellos nace algo nuevo, un amor contenido, no dicho, pero profundo. No el amor infantil de dos amigos que se protegen en la miseria, sino el amor adulto de dos almas que se reconocen después del trauma. Por primera vez, Eco la ve sin miedo, y ella lo mira como si nunca hubiera fallado, como si aún fueran los niños que corrían por las alcantarillas inventando juegos de guerra. Pero sin la guerra, ese amor es breve, pero no por eso es menos real. De hecho, los estoicos dirían que es más valioso por su brevedad. Séneca escribió: lo que importa no es cuánto tiempo dura una cosa, sino cuánta virtud contiene. Eco y esa versión de Powder tienen solo unos días, tal vez menos, pero en ese tiempo se dicen sin palabras todo lo que en su universo nunca pudieron, y eso es lo que hace que duela, porque por primera vez, Eco conoce lo que pudo haber sido, la paz, la ternura, la posibilidad, y sin embargo, decide irse. El multiverso le ofrecía un escape, una vida nueva. Una Hinks que no era Hinks. Una posibilidad de ser feliz, sin sangre, sin guerra,
sin ruinas. Pero él no se queda, porque incluso en medio del paraíso, sabe que el deber no ha terminado. Sabe que Zaun, su verdadero hogar, sigue cayéndose a pedazos, y que si él no regresa, nadie lo hará. Eso no es heroísmo barato. Es virtud en su forma más pura. Epicteto lo habría comprendido perfectamente. Él decía, no busques que las cosas ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y todo te irá bien. Eco no desea que su universo sea perfecto. Acepta que es roto, sucio y cruel, pero aún así decide regresar. ¿Y Powder? ¿Qué le dice? Nada que cambie el destino. Solo la abraza. La mira como quien graba un recuerdo en la memoria para no olvidarlo jamás. Y se va. Amar es dejar ir. Y a veces, amar también es irse tú. Ese viaje no solo le da perspectiva, le da una especie de paz. La paz de haber tocado una realidad donde todo estaba bien, y de haberla soltado. Porque ahora, más que nunca, Eco comprende que el tiempo no se puede controlar, ni con máquinas, ni con amor, ni con dolor. Solo se puede vivir. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y Eco regresa con pensamientos más claros, no menos tristes, pero más fuertes. Sabe que la Jinx de su universo ya no volverá, pero no la odia. Tampoco idealiza la otra. Solo agradece haberla conocido. Y vive en Zaun. Todo sigue siendo oscuro. Las peleas, las muertes, la fragilidad de lo poco que tienen. Pero Eco ha cambiado. No por haber ganado, sino por haber elegido. Él elige la dificultad, la realidad, el presente. No por masoquismo, sino porque sabe que la virtud solo puede ejercerse aquí, en medio de lo que duele. Epicteto también decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Eco ya no ve su dolor como injusticia, lo ve como parte del camino, como una consecuencia inevitable de haber elegido sentir en vez de anestesiarse. Y eso lo hace libre, aunque su mundo esté encadenado. Tal vez nunca vuelva a ver a esa otra Powder. Tal vez nunca sienta algo tan puro otra vez. Pero lo que vivió allí le mostró que otra forma de vida es posible. Y eso es más que un consuelo. Es una brújula. No puede replicarlo, pero puede acercarse, con cada decisión, con cada acto de bondad, con cada momento de lucidez entre el caos. Eco ya no quiere detener el tiempo. Quiere habitarlo. Sabe que el presente es todo lo que tiene, y que incluso si solo dura un segundo, puede ser suficiente para amar, para actuar, para elegir bien. Como dijo Séneca, no vivimos una vida corta, sino que la cortamos al malgastarla. Eco no va a malgastar la suya, ni siquiera en un universo que no lo recompensa, porque su virtud no depende del resultado, sino del acto mismo. ¿Qué se hace cuando no queda nada? Cuando la ciudad está rota, los amigos dispersos, y el pasado es una herida sin cura. La mayoría se rinde, otros se esconden, algunos destruyen, pero unos pocos construyen. Eco eligió eso, no porque fuera el camino fácil, ni porque creyera que Zaun se iba a salvar, sino porque algo dentro de él se negó a vivir sin propósito. En medio del caos, Eco planta semillas, semillas de comunidad, de justicia, de autonomía. No tiene garantías, no tiene ejército, no tiene salvación, pero tiene un porqué. Y como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Los estoicos lo dirían con otras palabras, pero apuntarían al mismo centro. La virtud no necesita un resultado para ser valiosa. Solo necesita acción correcta, intención limpia y firmeza de espíritu. Eco no vive por revancha, vive por dignidad. No combate por venganza. Lo hace por los que aún pueden ser salvados, por los niños que aún no han perdido su alma, por las calles que aún no han sido tomadas por el miedo, y por él mismo, porque sabe que si no actúa, se apaga. Y apagar el alma, como decía Epicteto, es peor que perder la vida. Muchos héroes quieren cambiar el mundo. Eco solo quiere hacer lo correcto dentro del mundo que le tocó. Y eso, en el fondo, es más poderoso, porque no parte del deseo de controlar el universo, sino de transformarse a sí mismo. Marco Aurelio escribió, si te duele algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello, y puedes revocar ese juicio ahora mismo. Eco ya no se engaña con ilusiones. Sabe que Powder no volverá, que el dolor no desaparecerá,
y que la victoria, si llega, será parcial, costosa y silenciosa. Y aún así, no se detiene. Hay una escena muda, pero llena de significado. Echo caminando por los restos de su comunidad, recogiendo pedazos, reconstruyendo techos, dibujando mapas, instruyendo a los niños, cargando sobre sí el peso de un futuro improbable. No lo hace con grandeza, lo hace con amor, con ese amor que no busca ser aplaudido, que no necesita ser reconocido, que simplemente es. Los estoicos hablaban de eudaimonía, una palabra difícil de traducir, pero que podríamos llamar plenitud vivida en virtud. No es felicidad constante, no es alegría superficial, es la paz de saber que estás haciendo lo correcto, aunque nadie lo vea, aunque todo lo demás se caiga. Echo, sin saberlo, encarna esa filosofía, no porque haya leído a Séneca o a Epicteto, sino porque la vida le enseñó lo que los libros apenas insinúan. El pasado ya no se puede cambiar, Powder ya no puede volver, el dolor no se puede borrar, pero el presente, el ahora, ese instante sutil entre un respiro y el siguiente, ese sí es nuestro. Y en ese breve espacio, Echo elige no rendirse. Cuando uno ama profundamente, y aún así sigue adelante sin la persona que ama, sin rencor, sin desesperación, con una silenciosa ternura interna, eso es fortaleza. No la fortaleza que se impone, sino la que sostiene. Echo sostiene Sound, sostiene su memoria, sostiene su herida abierta, y aún así camina, y construye, y sueña, en un universo más justo. Él y Powder estarían juntos, tal vez caminando entre los árboles, inventando artefactos, leyendo poesía olvidada. Pero en este universo, Echo camina solo, no por elección, sino por responsabilidad, y eso no lo hace menos humano, lo hace más valiente. Marco Aurelio lo habría abrazado con respeto, Séneca lo habría mirado con admiración silenciosa, Epicteto habría dicho, este joven es libre. Porque la libertad, para los estoicos, no es hacer lo que quieres, es querer lo que es correcto. Este es el fin de la historia, pero no de su camino. Echo sigue, en cada rincón oscuro de Sound, recordando que la virtud no necesita testigos, que el amor no siempre sana, pero sí transforma, y que el tiempo, ese enemigo invisible, también puede ser un aliado, si se aprende a vivirlo sin miedo. Amar es dejar ir, y vivir es seguir, aun cuando lo amado no regrese. Echo no lo dice, no lo grita, no lo explica, solo lo encarna, y en ese silencio, nos deja una lección que atraviesa la pantalla y llega a lo más íntimo. No hay gloria en resistir, solo humanidad, y eso es suficiente.